Con tantas discusiones y temas económicos sobre la mesa, qué mejor que conversar con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que nos acompaña esta noche en la entrevista de Meganoticias Prime. Gracias, ministro, por estar con nosotros en el estudio. Bienvenido, buenas noches. Mucho gusto, Juan Manuel. Ministro, le voy a citar con una frase que usted pronunció hace algunas horas. Ya estamos viendo síntomas de mejoría importantes de la economía. De alguna manera también lo han criticado porque dice que ha venido anunciando siempre estos brotes verdes y que cuesta que se cumplan. Y de hecho, le criticaba mucho desde su sector lo mismo a los anteriores ministros de Hacienda del gobierno anterior. ¿Es real o es una declaración de buenas intenciones? No, mire, en primer lugar, yo nunca he anunciado brotes verdes. Usted podrá verme jamás. Esa frase no la he pronunciado nunca. No, el concepto de brotes verdes no, pero no. Síntomas de mejoría es como el equivalente. Sí, pero fíjese, seamos con justicia, miremos hacia atrás. Cuando nosotros hacíamos predicciones en diciembre de 2017, ¿no es cierto?, que era después de la primera ronda presidencial, incluso después de la segunda ronda, entonces preguntábamos, bueno, ¿y qué opina el equipo económico que había estado trabajando con el candidato, en esa época presidente electo, Sebastián Piñera? Nosotros dijimos, ¿cuál es su estimación? 3,5 dijimos para el 2018. Y fue 4. Nos quedamos cortos. En esta ocasión, bueno, es muy difícil apuntarle al número exacto. Siempre dijimos desde el año pasado que íbamos a tener un primer semestre, y puede revisar las declaraciones, un primer semestre más exigente y un segundo semestre donde íbamos a tener... Eso era como visualizábamos la economía. Ahora, por supuesto que hay cosas que no previmos. ¿Qué no previmos? No pudimos prever los aluviones del norte. Tenemos este año la sequía más intensa en 60 años en Chile. Y puede ser, no solo en 60 años, sino que puede ser la sequía más fuerte histórica. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el recrudecimiento de la guerra comercial. Sabíamos que teníamos guerra comercial. Pero lo que pasa es que año y medio ya. ¿Ah? Ya lleva año y medio. Pero resulta que se ha vuelto mucho más dura a partir de, digamos, en diciembre se hace una tregua. Tregua que dura hasta marzo. Y desde marzo solo hemos visto, y en particular en agosto hemos tenido, pero en marzo, en fin, hay una serie de escaramuzas que van aumentando la protección y que empiezan a, como comentábamos en un seminario en Valdivia. Así es, que es donde pronunció esta frase. Hoy día, que las cosas se vuelven más duras, los aranceles aumentan, a los productos se restringe el comercio. Ahora, la guerra comercial, todo eso es súper importante y es evidentemente sería de una injusticia brutal que alguien negara que tiene un efecto en la economía y particularmente la de nosotros que es tan sensible a lo que ocurre en el mundo. Es una economía tan abierta. Exacto. ¿Por qué entonces cree usted que se le negó tanto el argumento de problemas internacionales o problemas externos al anterior gobierno y ahora sí hay que considerar los argumentos externos para poder explicar el crecimiento? Los argumentos externos siempre están ahí. La pregunta es ¿cuánto están? La reforma tributaria la saca este año, se lo pregunto porque si uno hace el cálculo rápido, le faltarían 3 votos a Chile Vamos para poder avanzar en el Senado. Y hasta ahora no hemos visto el compromiso de ningún parlamentario de oposición que haya dicho sí, voy a votar a favor de esta reforma. Mire, no han dicho sí, pero... Sí, bueno, oiga, es que uno no espera que el proyecto salga igual que lo que entra. Carolina Coich, por ejemplo, dice que pide aumento de impuestos al alcohol, tabaco y los azúcares para financiar la ley del cáncer y que ahí votaría a favor. ¿Estaría dispuesto? Bueno, mire, nosotros vamos a conversar con todos, vamos a escucharlos a todos los que quieran. Ahora, yo digo, nunca hemos pensado que esta reforma puede salir por unanimidad. Vamos a salir, ojalá, y siempre hemos buscado, como obtuvimos en la Cámara, un acuerdo institucional. Se está discutiendo en el Congreso también y se retoma el día lunes la discusión del proyecto del Partido Comunista sobre la reforma laboral, que reduce a 40 horas la cantidad de tiempo que se trabaja a la semana. Se va a votar en la Comisión del Trabajo, todo indica que podría ser aprobada. ¿Cómo le va a hacer frente al gobierno un proyecto que no le gusta, pero que puede seguir avanzando? Lo que pasa es que, mire, lo que nosotros hemos hecho, nosotros tenemos un proyecto de ley. Un proyecto de ley que busca una reducción de jornada, pero en forma responsable. Si la diferencia está en hacerlo en forma responsable o no. Ahora, yo le digo... si usted le plantea a una persona y hace una encuesta y le dice, ¿a usted le gustaría trabajar menos y ganar lo mismo? Por supuesto. ¿Quién le va a decir que no? Yo pregunto por la realidad política. Ese proyecto está avanzando y la verdad es que el del gobierno incluso ha tenido reparos de su propio sector. A quienes no les gustaron las modificaciones, no conocemos las indicaciones. En cambio, el otro pareciera tener respaldo e incluso la simpatía de algunos parlamentarios de su propio sector. Yo le quiero decir, los parlamentarios de nuestro sector están alineados con el proyecto del gobierno. Más allá de las dificultades que tenemos, nosotros le vamos a dar prioridad en todo caso a pensiones. Hay que tenerlo claro, que lo que nosotros tenemos que hacer es prioridad tributaria
y pensiones. Esos son los dos proyectos de ley a los cuales les vamos a dedicar nuestro esfuerzo para sacarlos. Bueno, hay otros proyectos también, pero Ahora, eso son... es comprensible. Si la pregunta es más bien cómo va a hacer el gobierno para frenar un proyecto que no le gusta. Mire, yo creo que hay dos formas de hacerlo y de poner los argumentos arriba de la mesa. Esta es una discusión al final. El primer argumento es un argumento sobre la bondad del proyecto. En realidad, el proyecto no es de una reducción de jornada de 45 a 40 horas porque incluye las horas de colación en la jornada laboral. Por lo tanto, es una reducción, dependiendo de las horas de colación que tengan una empresa o una organización, es una reducción de la jornada que va de 45 a 35 o 37 y medio, o un rango entre las dos, porque lo mínimo que establece la ley es media hora para colación. Este proyecto establece que todo el tiempo de colación también va dentro de la jornada laboral. Entonces estamos hablando de una reducción de entre 7,5 a 10 horas. No. Esto tiene un efecto del empleo. Si fueran solo las 40 horas, en los cálculos que tenemos es que esto destruiría en el corto plazo, entre 250.000 y 300.000 empleos. Eso es con salarios rígidos. Después se ajustan los salarios caen, el efecto en el empleo es algo menor, pero hay caída de salario. Pero ese gobierno, todo ese análisis... usted lo ha puesto sobre la mesa y aún así pareciera que el proyecto va a seguir avanzando en el Congreso. Bueno, eso, mire, ¿cómo primero, lo hace el gobierno para frenar? primero a través de la conversación, del diálogo, y segundo lugar, hay que decir que nosotros estamos obligados a hacer respetar la institucionalidad y vamos a luchar por hacer respetar la institucionalidad. ¿Qué significa eso? Este proyecto es inconstitucional. Es un proyecto que está pasando a llevar nuestro orden institucional. No tienen iniciativa parlamentaria, y así está establecido en el ordenamiento constitucional chileno, no tienen iniciativa parlamentaria en temas que signifiquen mayor gasto fiscal los parlamentarios. Pero esto es algo que es un argumento que nosotros vamos a hacer valer, pero que para quienes impulsan este proyecto les da lo mismo, aparentemente. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional le da la razón al Partido Comunista? Bueno, es que espérese, falta un tiempo para que esto pase al Tribunal Constitucional. Primero Tiene que ser hay una discusión que tiene que darse en el Congreso. Y en esa discusión nosotros haremos valer nuestros argumentos y esperamos que prime la responsabilidad y la institucionalidad, el respeto a la institucionalidad, que es muy importante para nuestro país. Yo no dudo, yo quiero decir una cosa, yo no dudo de las intenciones, pero mire, cuando se les han hecho preguntas a la autora de este proyecto, no tienen idea de los efectos que va a ocurrir en las horas, no han hecho esos cálculos a reconocimiento de ellas mismas. Después han hecho los cálculos y dicen que esto no va a tener ningún efecto. Entonces, mire, yo solo le puedo decir una cosa. Uno no puede hacer los proyectos solo sobre buenas intenciones. Las buenas políticas públicas no son basadas solamente en buenas intenciones, están basadas en las buenas intenciones y en la rigurosidad del estudio de los efectos que tienen estos proyectos y estas medidas en el mercado laboral. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, con harto tema conversando con nosotros esta noche en Mega Noticias Prime. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Juan Manuel, encantado de estar acá. Nos faltó tiempo, pero bueno, ya habrá otra oportunidad. Sí, siempre está la posibilidad de conversar ahí en Radio Infinita. Gracias, que esté muy bien. Gracias.